Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de For Better Health. Este es un nuevo formato de video podcast en el cual vas a ver pues toda la entrevista, pero también está en formato podcast clásico en todas las plataformas. Muchas gracias por conectaros. Hoy vamos a tener un podcast muy especial con María José Arruti, que está aquí a mi lado, y hemos venido a la Cruz Roja de Vizcaya porque la Cruz Roja de Vizcaya hacen cosas muy chulas. Es una corporación, es una empresa, vamos a decir, que mira por la salud de absolutamente toda la población, pero sobre todo hacéis una gran labor con los más desfavorecidos, que ahora vamos a ver. En primer lugar, agradecer a todos que os conectáis al podcast de For Better Health, y muchas gracias a María José. Os presento, María José Arruti es la directora, aunque sé que tú no quieres que te llamen directora, coordinadora, es la directora de salud de... Bueno, preséntate tú misma. Sí, coordino el plan de salud de Cruz Roja Vizcaya. No lo puedo decir mejor. Y quiero que nos cuentes un poco, a ver, ¿en qué consiste la Cruz Roja? Porque mucha gente ve Cruz Roja, vemos en muchas cosas, pero la Cruz Roja es una ONG, por decirlo así. Exacto, es una ONG, es una organización no gubernamental de carácter humanitario, que funciona sobre todo por voluntarios, por voluntariado, aunque tiene lógicamente una estructura mínima de personal laboral, como es lo suyo, y que bueno, se encarga de mejorarle la vida, de ayudar en todo lo posible, tanto físico como emocional, como socialmente, a las personas y especialmente a las más vulnerables. Se trata de mejorarle la vida a las personas que están en situación. A mí me encanta esa historia porque creo que las empresas todas las empresas o todos los negocios que generen bienestar tienen que estar empujados por la sociedad y tienen que estar premiados, ¿no? Y vosotros además sois todos voluntarios, creo. Somos la gran mayoría de personas, efectivamente, somos voluntarios. ¿Cuántos trabajáis? Eso es. Buena pregunta. Pues aquí hay 100 y algo, es que no lo sé. Más o menos, pero sobre 150 personas, pero, ¿no? Sí, aproximadamente. ¿Dices de voluntarios? En general, sí. ¿Cuántos Pues trabajáis? Es que yo esos datos no los tengo. Bueno, son muchos, pero bueno, me consta que son muchos, pero, más de 100, ¿no? Pero sí, seguro. Como personal laboral ya, seguramente más de 100, y voluntarios, bueno, pues hay voluntarios más constantes, como puede ser mi caso, y luego hay voluntarios que aparecen puntualmente ante determinadas campañas que se unen a nosotros y funcionan. O sea que también, por ejemplo, si yo soy sanitario y quiero promocionar mi egoísmo positivo, porque al final el tema de la gratitud funciona muy bien, ¿sabes? Para tener una paz emocional, que es lo que tú has dicho antes, que yo tengo aquí el guión y ofreciendo asistencia emocional, que es importantísimo hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, podría también venir aquí a colaborar con vosotros en el tiempo que yo pueda, ¿no? Seguro, vamos, y estaríamos encantados además de que vinieras, porque en el grupo de salud seguro que para un farmacéutico como tú hay papel. Bueno, pues entonces de todas las maneras, aclararte que voluntarios, con respecto al número que te he comentado, voluntarios de salud somos un grupo pequeño de gente. Seremos unas 15 personas, no somos más en estos momentos, porque, bueno, pues esto es así, ¿no? Habéis tenido que trabajar mucho en los últimos tiempos, ¿no? Me consta que el COVID fue una época muy complicada, bueno, yo creo que para todos, ¿no? Cada uno pasamos nuestro COVID, y vosotros, además de vuestro COVID, trabajasteis para que otros pasasen un COVID un poquito mejor, ¿no? Por supuesto. Ahí sobre todo, bueno, se hizo una gran labor por parte de, pues de intervención social, se hizo una recogida en albergues de las personas que vivían en la calle, se abrieron 5 albergues por parte de la Cruz Roja, además de los que yo había, y bueno, fue un batallón de voluntarios el que se unió. Fueron 3000 y pico voluntarios, creo recordar. Y bueno, las personas que estuvieron ayudando, por ejemplo, a llevarle comida a las personas más mayores, a atender sus necesidades, a llevarles medicaciones o a atender cualquier situación que se planteara. Y desde salud, bueno, lo que hicimos, más que actuar directamente nosotros, en Cruz Roja Salud, en el grupo de salud como tal, no actuamos directamente en salud, porque entendemos que, bueno, Osakidetza no nos necesita para resolver problemas de salud. Digo esto porque hay zonas, territorios de España, por ejemplo, yo que sé, con mucha dispersión geográfica, como Castilla-La Mancha, donde Cruz Roja cogió una unidad móvil, contrató enfermeras y hizo PCRs, puso vacunas.
ese no es el papel que tenemos aquí en salud. Porque eso, Osakidetza está cubierto. Es autosuficiente. Nuestro papel tiene que ver más con la sensibilización, la formación, información para, pues eso, para la prevención de las enfermedades más prevalentes, de las enfermedades transmisibles, un poco para mejorar los hábitos no saludables de la gente, sobre todo de las personas más vulnerables, como hemos dicho al principio. Nosotros estamos más en ese papel. Y a la hora, en gestión, lo que se dice intervención directa en salud, en la gestión de la enfermedad únicamente hemos tenido un proyecto que ahí está, que está perfectamente diseñado, que además te interesará mucho, que es el de la mejora de la adherencia terapéutica. Bueno, eso es interesantísimo. Interesantísimo. Que es verdad que de momento únicamente lo hemos desarrollado puntualmente con personas que están agendadas, que de alguna manera se han acercado por cualquier razón a la Cruz Roja y han quedado incluidos dentro de los programas de Cruz Roja. Entonces, ahí, bueno, son personas normalmente mayores, de 65 años y con problemas. Entonces se detecta que hay una persona que tiene múltiples patologías, que vive sola, que tiene una diabetes, por ejemplo, y que no se está tomando bien la medicación, que además necesita acompañamiento para el médico, en fin. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema que nosotros, desde Adherencia Terapéutica, ha habido casos puntuales que hemos ido atendiendo. Quisimos extrapolar ese gran proyecto. Digo gran proyecto porque está perfectamente definido. Desde cómo definimos a una persona como adherente o no adherente hasta todas las fases del proceso, ¿no? La detección de cuál es el problema por el cual no se adhiere a la medicación, porque no conoce su enfermedad, porque la conoce pero no sabe cómo hacerlo para hacerlo bien, por la razón que sea. O sea, hay todo un proceso. Pero es verdad, nos pusimos en contacto con la OSI Bilbao, en este caso, con la OSI Bilbao, porque nos parecía que podíamos hacerlo de una manera un poco más... más coordinada, ¿no? Más gente, efectivamente. Y bueno, se nos escuchó con atención, pero es verdad que luego vino el problema del COVID y demás, y claro, han tenido una saturación de problemas que todo esto no se ha podido desarrollar. Pero ahí está. Y bueno, habrá posibilidades. Nos pusimos en contacto con las personas que llevan el servicio de ayuda a domicilio, por si a las personas que atienden a gente mayor podíamos ayudarles en la formación de todo esto, y de momento ahí está parado. Lo hacemos puntualmente con personas y demás. Este es uno de los proyectos, uno de los programas. Pero volviendo al tema de la pandemia, ahí tuvimos una labor que nos pareció pues que era interesante acercarnos a los centros escolares más o menos a mitad de la pandemia, porque los chavales, los jovencitos, lo habían pasado muy mal, lo habían hecho muy bien y lo estaban pasando muy mal y tenían que resistir. Entonces mandamos unas circulares a todos los centros escolares de Vizcaya, y tanto colegios concertados como a la cooperativa Pinascal, todos los sitios que se nos plantearon, que se nos ocurrió, y la verdad es que lo aceptaron muy bien y hicimos un despliegue ahí, unas personas en euskera, otras personas en castellano, íbamos con el chaleco de la Cruz Roja a primero agradecerles lo bien que lo estaban haciendo, a poner un poco, a organizarles esa información, que ha habido tanta confusión, tanto exceso de información, a ponerles un poco la información bien organizada, a que nos hicieran preguntas sobre sus dudas y demás, y a instarles a que por favor siguieran poniéndose la mascarilla, cuidando todas las medidas. Esa fue un poco la labor fundamental que hicimos en el momento de la pandemia. Es decir, intervención en salud directa no hacemos. No, pero bueno, eso está bien definido, porque nosotros tenemos la fortuna de tener un sistema de salud que funciona, ¿no? Eso es. Bueno, pero al final amalgamáis todos esos colectivos que son más desfavorecidos, en el sentido que nosotros en la farmacia también vemos, porque sí que el tema de la adherencia es importantísimo, incluso esto está muy relacionado con la salud mental, porque al final la gente mayor, pues hay mucha gente que está desprotegida, que está muy sola, y que eso afecta a una salud mental mala, además de a la adherencia. Por supuesto. Nosotros en la farmacia a mucha gente le decimos, oye, ven, vas a comprar el pan y luego vienes aquí, me saludas, charlamos un rato y luego te vas a casa. Eso es un papel enorme. Está claro, ¿no? Para cuando una persona va al médico una vez, va 5 veces a la farmacia. Vamos, eso te lo puedo asegurar. Sí, y vosotros tenéis ahí un papel, vamos, yo creo que es fundamental. Sois claves en la vida de la gente, sobre todo en la vida de la gente mayor. Y luego veo que la Cruz Roja, fíjate, veo que es un estamento que a nivel mundial está muy reconocido por amalgamar sensibilidades, porque va mucho más allá, no únicamente de regiones ni de países, sino incluso de religiones,
de sexo y de todo. Es una cosa que está muy orientada a todos los colectivos, independientemente de dónde sea y cómo sea, ¿no? Claro, claro. La neutralidad, vamos, por nuestra parte, el tema se acoge absolutamente a cualquier persona. De hecho, yo creo que el gran pilar de la Cruz Roja, bueno, a ver, pilares hay varios, porque socorros y emergencias, que es un poco la idea que entiendo que tiene la mayor parte de la gente sobre lo que representa Cruz Roja. Hay una catástrofe o hay una situación excepcional como la que hemos vivido del COVID, y ahí está la Cruz Roja, y es cierto, ahí está, ¿no? En primera línea. Pero están muchas más cosas. Pero están muchas más cosas. Por ejemplo, está el área de intervención social que recibe asilo, por ejemplo, a las personas que vienen huyendo de conflictos o que vienen perseguidas por razones políticas o por razones de identidad sexual y demás. Ahí está asilo. Luego me cuentas el siguiente. Ese es un proyecto que me interesa entrar aquí. ¿Y vosotros notáis que hay más personas que vienen huyendo hoy en día? Porque los medios oyen muchas cosas. Pero ¿realmente lo percibís en número? Bueno, yo es que esos datos en concreto no te los puedo dar porque eso forma parte de otro área, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que el otro área que es humanitaria, de eso por ejemplo sí hablé con la responsable, humanitaria, que recibe a mujeres bien solas o bien con menores que entran por la frontera sur y que vienen bien del Magreb o de África subsahariana. Esas personas, esas mujeres están aquí en humanitaria, y este año pasado pues fueron como 100 personas, alrededor de 100 personas, de 100 mujeres que vinieron. Y bueno, pues esos son labores. Luego hay pisos para mujeres en situación de trata o de violencia de género. En fin, hay una gran labor, es decir, se abordan diferentes colectivos, por supuesto, cualquier persona vulnerable. Y además es que la Cruz Roja, lo que intenta en todo momento es hacer un abordaje integral, ¿no?, de la persona. Hay una persona que puede entrar en la Cruz Roja por una vía, simplemente igual porque es mayor y porque se acerca porque tiene una necesidad básica sin cubrir, como una silla de ruedas, y llama a la Cruz Roja: necesito una silla de ruedas, yo no la puedo comprar, ¿no? Y a partir de ahí emprende un camino en la que se van detectando necesidades y se la va abordando desde diferentes estamentos, se la va abordando cubriendo esas necesidades. Por ejemplo, tenemos yo creo que nuestro pilar en salud, en el grupo de salud, es Cruz Roja Te Escucha. Después de la pandemia, bueno, la situación, se habla mucho en los medios, ¿no?, de la salud mental, de la necesidad de la mejora de la salud mental. Mira, al hilo de todo esto, hoy ha salido una noticia que España es el país del mundo que más benzodiazepina se consume. Seguro. Y eso es una auténtica verdad. Yo como farmacéutico, la verdad es que, y como persona, creo que algo estamos haciendo mal como sociedad. Sin duda. Bueno, para todos los que están escuchando el podcast y no saben lo que es una benzodiazepina, perdonad, una benzodiazepina es un tratamiento que puede ser ansiolítico, hipnótico o sedante en función de la dosis. Eso es. Entonces, estamos teniendo muchos problemas y la gente lo está tratando de una manera muy medicalizada. Yo creo que los problemas también hay que afrontarlos. Y vosotros ayudáis mucho en la salud mental, que quiero que me cuentes en este ámbito qué es lo que hacéis. Sí, bueno, pues mira, en el contexto de la pandemia, cuando empezó todo esto en Cruz Roja Madrid, se plantearon que, claro, la sorpresa de la incertidumbre que estaba generando esta situación, a la que no nos habíamos enfrentado nuestra generación, ¿no?, vamos, ni la pasada, hizo que, bueno, vieron la necesidad de actuar, permitir, por decirlo de alguna manera, el desahogo emocional y la atención psicológica a las personas que estaban en la primera línea de actuación. ¿Quiénes eran estas? Los sanitarios, por supuesto, y después, gente de la Cruz Roja, claro, los propios voluntarios de la Cruz Roja y el personal laboral. Entonces, así empezó a crearse un grupo de psicólogos y de personas que daban apoyo de este tipo. Cruz Roja Te Escucha. Cruz Roja Te Escucha es un teléfono anónimo, gratuito, el número 900-107-917, lo repito, 900-107-917, al cual puede llamar cualquier persona, cualquier ciudadano, que por la situación, bien porque vive solo y es una soledad no deseada, y está, ¿no?, mal, lógicamente, porque se ha quedado en el paro, porque tiene un problema familiar importante, un hijo con problemas, tiene una enfermedad crónica con la que se lleva mal, es una persona cuidadora de un dependiente y está desbordada, es una persona migrante que viene aquí y viene con un montón de expectativas y se encuentra que es todo muy complicado, porque es todo muy complicado. Y se siente, bueno, todo esto les genera esa emoción, esa tristeza profunda que les impide seguir con la vida, la ansiedad, la depresión, el insomnio, todo esto.
Bueno, pues cualquier persona que esté en esta situación puede llamarnos, porque lo que se va a encontrar al otro lado es un voluntario, normalmente un voluntario de la Cruz Roja, muy formado en la atención telefónica, en la atención psicosocial, en la atención emocional. Normalmente, fíjate, lo que tenemos aquí, el grupo de trabajo que tenemos en estos momentos en Vizcaya, tenemos a 5 personas actuando en el teléfono y 2 personas haciendo prácticas, porque esto es un proceso que también hay que aprenderlo. Entonces, estas personas son psicólogos la mayoría, es verdad que no son psicólogos con mucha experiencia, porque algunos de ellos son bastante jóvenes, y luego tenemos algún médico jubilado, pero con una especial dedicación a la salud mental, claro. Médico de familia, pero muy preocupado por la salud mental de los pacientes, y de hecho se ha hecho especialista, ha hecho un máster en suicidio, y es una persona especialmente formada en insomnio. Es una suerte contar con esta persona, por ejemplo, y con todas las demás, es que son personas, es una suerte sin duda. Y luego tenemos una trabajadora social que también tenía experiencia en escucha telefónica y demás. Además son personas formadas, se les están dando cursos de formación que vienen desde Madrid de una forma casi permanente. Se les está dando un apoyo porque es el Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid quien nos coordina, o sea, quien de alguna manera nos da las pautas, organiza estos cursos, nos da la formación, y luego tenemos unos trípticos hechos sobre consejos, por ejemplo, y descripción de la ansiedad, de la resolución de conflictos, del aislamiento y la incertidumbre, del duelo. Tenemos materiales físicos que nosotros hemos entregado alguna vez en la calle para visibilizar Cruz Roja Te Escucha, para sensibilizar a la población, ¿no?, en este tema. Y bueno, este es un servicio, nosotros estamos actuando, es un servicio muy completo, y nosotros estamos actuando de momento en el nivel orientación. El nivel orientación significa que estas personas no tienen por qué ser colegiadas ni con una experiencia tremenda, porque lo que van a permitir, no van a actuar, no van a asistir, lo que van a hacer es permitir el desahogo emocional. Son llamadas de 50 minutos, de una hora, porque claro, coges el teléfono y detrás hay una persona con un gran problema. Y esa persona les sabe escuchar, es una persona que empatiza, que le escucha con atención, que, bueno, pues que le habla con mucha serenidad y que le permite tanto es así que un 50% de las llamadas últimamente están siendo de gente que recurre, o sea, que vuelve a llamar. Vamos a poner un poquito de blanco sobre el negro para ver el número de llamadas, por ejemplo. Pues mira, en el 22... En el 22 ha habido más de 7.000 llamadas, pero es que... Tengo aquí 7.574, y en el 22 en Vizcaya... En Vizcaya entre septiembre y diciembre pues fueron 100 y algo, porque 106, no me lo sé, pero entre enero y febrero, por ejemplo, ha habido casi 100 llamadas. Es decir, hablar de 50 llamadas al mes, de 50 minutos, son unas cuantas horas de dedicación de personas voluntarias que están escuchando. Decirte que estas personas llaman desde cualquier parte de España. Es decir, aquí lo importante es que cada persona que llama tenga una respuesta. Trabajamos, por decirlo de alguna manera, en red. Nos organizamos por días, uno viene un lunes de 11 a 1 y entonces la persona que llama de Murcia de 11 a 1 puede ser perfectamente atendida por la persona de Bilbao que está en ese momento. Luego, en función del problema que vea la persona que atiende, si ve que es un problema muy serio, le plantea la posibilidad de ser atendido por un psicólogo colegiado, con experiencia, que ha hecho un máster sanitario. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos con el máximo rigor. Estamos hablando de la salud mental de la gente y todo hay que hacerlo con mucha seriedad y, por supuesto, con absoluto respeto a todo el mundo y anonimato. Es decir, nosotros hasta cuando hacemos una derivación a nivel de asistencia, que sería el del psicólogo especializado, por ejemplo, en resolución de duelos, vamos a suponer que se le deriva a una persona, se hace un proceso de encriptación, es decir, el nombre no aparece por ningún lado. Tenemos un respeto, en eso tenemos unas normas muy claras, auditorías que se nos hace de todo esto, es decir, las cosas se hacen bien. Intentamos pues ir poco a poco mejorando, claro. Me parece súper interesante todo esto. María José, preguntarte, porque yo tengo aquí que el grupo de salud de Cruz Roja Vizcaya también hacéis muchos procesos de formación. En este caso veo que de anemia falciforme también, ¿no? Pues bueno, mira... Que la gente no sabe, pero explícanos un poco en qué consiste la anemia falciforme y por qué lo hacéis. Pues mira, por ejemplo, este es un tema que sí, que le hemos mencionado, porque es un tema muy específico. Damos
eso, formación, o sensibilizamos en temas a veces muy específicos de las personas más vulnerables, en este caso de personas que llegan a humanitaria o asilo, porque la anemia falciforme es una anemia, la drepanocitosis, que se produce como consecuencia de es una enfermedad hereditaria. Entonces, en el gen, el alelo que define la hemoglobina, tú sabes, nosotros tenemos la hemoglobina A, pero a la hora de, en este tipo de pacientes hay un problema genético, ¿no? Que hace que la expresión de su hemoglobina, hay un defecto en la hemoglobina, se convierte la hemoglobina A en una hemoglobina S, que se llama así porque hay un defecto en una de las cadenas de la globina, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, la vida de los hematíes se reduce mucho, como a la tercera parte de la vida normal, o menos de la tercera parte de la vida normal de los hematíes, se rompen permanentemente, lo cual produce la anemia, y además esos hematíes tienen una forma como de hoz, que hace que se agrupen entre ellos y obstruyan los vasos. Eso produce unas crisis vasoclusivas muy importantes con unos dolores tremendos. Y además aquí es una enfermedad rara, porque eso es un concepto puramente estadístico de prevalencia, aquí es una enfermedad rara, pero en el África subsahariana no lo es tampoco lo es en Estados Unidos, porque es sobre todo la raza negra quien presenta este tipo de problema. La anemia falciforme. Entonces, considerando el perfil de las personas que se reciben en asilo y en humanitaria, se nos planteó la posibilidad desde Madrid de hacer una formación de anemia falciforme que nosotros podríamos replicar al personal laboral y voluntarios que atienden a esas personas, con el fin no de hacer diagnóstico, que no se pretende eso, sino simplemente de entender la situación, la dimensión del problema, entender qué cosas les viene bien y cuáles les hacen daño y ayudarlos en el camino. Porque claro, cuando estas personas llegan, eso es Akidecha la que les hace las analíticas y detecta los problemas, por supuesto, pero bueno, hay veces que quizá ellos vengan y no sepan del todo qué problema tienen. Y bueno, aquí primero se les detecta y el propio voluntario o personal laboral que los atiende, si ve que hay un momento en el que se ahogan, me estoy poniendo fatal, porque eso es uno de los problemas, se puede tener una anemia falciforme, se puede expresar así, bueno, pues que piense que puede ser alguien que pueda tener este problema y bueno, entender los problemas de otros nos permite ayudarlos con muchos más elementos, ¿no? Nos permite ayudarlos más y mejor. Y hemos tenido pues un par de formaciones, nos queda otra pendiente. Y bueno, pues esa es una de las cosas un poco especiales que hemos hecho, porque en el resto de las situaciones lo que hacemos es hablar de hábitos de vida saludables. Hablamos de alimentación, tenemos un programa que llamamos alimentación consciente. La alimentación consciente es el concepto de alimentación de cercanía, de alimentación bueno, pues de lo que se vende en las tiendas del barrio, porque se cosecha en la huerta cercana. Y además, bueno, pues es un poco ya explicar la buena alimentación y además cómo tenemos que tratar los residuos. Aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? Hay un enorme trabajo que hacer. Pero... Y eso es población general y es banco de alimentos. Y os vamos, ya que estáis cogiendo estos alimentos, os vamos a explicar qué cosas básicas de nutrición podéis saber que os van a ayudar a mejorar vuestra alimentación, porque si mejoras tu alimentación, tu salud va a mejorar. Claro. Y si mejoras tu salud, pues bueno, tu vida va a ser un poquito mejor. Entonces es un poco intentando hilar todo esto, ¿no? Y bueno, pues hacemos, por ejemplo, tenemos ahí, de hecho se han hecho unos vídeos muy bonitos desde Cruz Roja Central, buscando un alimento específico de cada sitio. Por ejemplo, aquí se cogieron pues, los huevos y las aves, podía haber sido otro, pero surgió este y está muy bien. Y hay el del restaurante Mina, ¿no? El jefe de cocina del restaurante Mina, Garrido creo que se llama, bueno, él fue el que colaboró con este vídeo y bueno, se explica pues, el valor nutricional de los huevos, se explica bueno, el valor de la carne de las aves. Que mucha gente que viene de fuera, que no tiene recursos, tampoco tiene conocimiento y tampoco tiene acceso a un conocimiento real, ¿no? Sí, y no solamente, o sea, al final es explicar para que la gente lo comprenda. Efectivamente, explicarles eso y no solamente a ellos. Tenemos un grupo, además muy activo, de usuarios y que a veces son usuarios y voluntarios, un poco en lo que llamamos Pausoka. Pausoka está dentro del área de intervención social y Pausoka es el que se dedica de alguna manera a las personas mayores, a cuidar a las personas mayores, ¿no? Y ahí, por ejemplo, les damos muchas charlas a las personas mayores y sobre hábitos saludables, y eso que ya son mayores y seguro saben cocinar, porque uno de los, de alguna manera, dentro del decálogo de los principios de la alimentación consciente está vuelve
a la alimentación de toda la vida, vuelve, ¿no? Yo siempre digo, mira, cuando viene a la farmacia y está en el mostrador, yo siempre digo, tienes que comer cosas que tú identifiques el alimento. Si tomas un filete con patatas y pimientos, tiene que aparecer un filete con patatas y pimientos. Sí. O sea, no vale un puré de pimientos con unas patatas, no. El alimento tiene que ser identificable, ¿no? Sí. Esto es importantísimo. Y mucha gente mayor, claro, hoy en día estamos viviendo en una sociedad en la cual la quinta gama está en la calle, todos vamos muy rápido, todos cocinamos muy poco y nos alimentamos de una manera un poco mala. Y sobre todo, y a mí este tema me interesa muchísimo, ¿sabes por qué? Porque tenéis que incidir aquí, en mi opinión, porque tenemos la responsabilidad, los sanitarios y los que nos dedicamos a todo esto, a que las nuevas generaciones coman mejor, porque tenemos un gran problema con todo esto. Un problema de obesidad, de sobrepeso como mínimo. Porque vendrá, todo esto va, o sea, todos los problemas de lo que estamos sembrando ahora van a venir. Sin duda, si el cuerpo tiene, si algo tiene es memoria, ¿no? Y todo lo que no hacemos bien lo va a recordar, sin duda, ¿no? Una pregunta, María José. Luego también tenéis, bueno, luego hablaremos de redes sociales, que lo tengo aquí apuntado. Luego tenéis también formación de otro tipo, a los voluntarios, de RCP, ¿veis algún tipo de formaciones en los colegios? Existe un convenio en formación de Cruz Roja, aquí en este espacio donde estamos, que es una de las aulas donde... Pues aquí veo muchas cosas, veo grúas, veo maniquís... Seguramente este es el aula donde vienen los auxiliares de enfermería y aprenden a hacer las transferencias, las movilizaciones de los pacientes y demás. Bueno, pues formación efectivamente va a los colegios, cuando así lo requieren los colegios, y les da a los niños, enseñan RCP. Claro, esa es una labor que hace formación. Sí, claro, hay tantos temas. Sí, hay cuidados básicos de salud. Bueno, no obstante, desde salud... También hemos hecho en algún momento, justo antes de la pandemia, hicimos, por ejemplo, pusimos una carpa ahí en la Gran Vía y hicimos con pequeños muñecos demostraciones de RCP a cualquier ciudadano que quisiera acercarse y saber tener un mínimo de conocimientos. Que eso lo replicaremos, vamos a ir recuperando todo lo que se tuvo que abandonar un poquito por la pandemia, porque no podía estar en la vía pública mostrando nada, ¿verdad? Y hacemos, bueno, pues formación en qué, pues mira, hablamos mucho, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual y vamos a albergues y hacemos allí, llevamos todo tipo de preservativos y demás y les hablamos, porque está habiendo un repunte de la sífilis, de la gonorrea, que te voy a decir el virus del papiloma, y están vacunados los más jóvenes, pero el herpes, la clamidia, les hablamos un poco el VIH. Claro. Que ahí está, pero no es un tema resuelto, claro, como consecuencia de la pérdida de miedo se ha dejado de utilizar el preservativo y están... Pues, bueno, lo importante de tener una buena información los ciudadanos de rigor. Exacto. Y que tengan un poco de inquietud por tener una buena información, ¿no? Exacto, así es. Y no solamente lo hacemos con ellos, lo hacemos con los albergues, lo hemos hecho en Pellascal, lo hemos hecho en Alejabarri, pero es que además nos unimos... Por cierto, con un convenio de colaboración que tenemos con la asociación T4, que no sé si la conoces, pero es una autoridad en la materia, pues ese puede ser un buen tema. Sí. Que están además en el casco viejo, tenemos la suerte de tenerlos aquí al lado y ellos son un referente absoluto en el tema del VIH. Empezaron ayudando a morir en los 80, cuando empezó todo el tema del SIDA, ayudando a morir a la gente, tenían un pequeño hospital. Y ahora, y luego durante el tiempo, o sea, en la evolución del proceso, ¿verdad? Como todo esto, menos mal, ha ido mejorando muchísimo, pues son los que educan en salud, saben más de prevención, controlan, son gente excelente en este tema. Entonces tenemos un convenio de colaboración con ellos y solemos hacer unas campañas el 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA, contra el SIDA, y solemos ir a las universidades. Hemos ido a la Facultad de Sarrico, hemos estado en las facultades de ingenieros, este año hemos ido a la UPV, en Lejona, y hemos puesto 3 mesas allí en ciencias, en medicina, en la calle. Hemos hecho vídeos que han estado constantemente pasando ahí en el hall, donde ellos estaban pasándoles la información, alerta, o sea, ten cuidado, o sea, prevén esta situación, está la sífilis, está la gonorrea, hablando de todo esto. Y bueno, hemos tenido una aceptación, la verdad es que fue... A mí me parece importantísimo la información de calidad. O sea, enhorabuena por todo esto. O sea, porque... Y luego ya, yo supongo que cerraréis el círculo con todo el tema medioambiental. Hoy en día, nuestro planeta, además hay un solo planeta y está habitado por personas que normalmente nos comportamos como energúmenos porque no lo cuidamos en absoluto. Seguro que también dentro de vuestros valores, seguro que también hacéis campañas de sensibilización a la sostenibilidad. Por supuesto.
Claro que sí. Nosotros, a ver, este es un tema bastante nuevo, por decirlo de alguna manera, incorporado a salud. Somos salud y medio ambiente, pero tenemos la suerte de contar con una persona que es, bueno, él es catedrático de microbiología, solo, ¿verdad? Y ha dado clases en la... Creo que me dio clases a mí, por cierto. En la UPV, Javier Garayzar. No, que creo que me dio clases a mí. Perfecto. Fue profe mío. Bueno, pues tenemos la suerte de contar con él. Otra entrevista que tienes que hacer, ¿verdad? Porque él te va a contar cosas muy chulas, yo creo que se están generando. Aprobé la tercera, micro, o sea, sí. Se va a acordar. A mí también me costó un poco la micro, no creas. Yo hice medicina, me costó un poco la micro. Pues, bueno, pues contando con Javier, desde que él está dinamizando mucho todo esto, y empezamos por hacer, empezar a manejar, a explicar el concepto de One Health, una sola salud. Medio ambiente, mundo animal, las personas. Como no nos cuidemos... O sea, como el círculo no esté bien cuidado, los tres, esto no va a funcionar, no vamos a tener salud. Hemos tenido la zoonosis que ha supuesto el SARS-CoV-2, ha sido claramente, con el COVID lo acabamos de vivir y esto puede ser un gran problema, ¿no? Entonces empezamos por hacer una charla de virus y medio ambiente, que la dio él, por supuesto, que fue estupenda y que la vamos a replicar porque queremos sacarla un poco, sacarla en redes sociales y hacerla de otra manera, un poco más, bueno, para el público en general, ¿eh? Y bueno, pues creo que estamos empezando eso, a trabajar este concepto, pero él es el que está llevando, están haciendo salidas, hoy mismo han tenido una salida, no sé si a una depuradora, pero está constantemente con un grupo muy activo de personas de cierta edad, mayores, van al sitio. Estuvimos en la Ecoeche, por ejemplo, de Trápaga, y el Museo de la Minería, en Ortuella, allí estuvimos viendo todo aquello y entendiendo un poco, ¿no? Claro, cómo funciona y bueno... Mira, yo con todo esto creo que nosotros como profesionales sanitarios tenemos una enorme responsabilidad de educar en salud a la gente que no tiene por qué tener conocimientos, pero que tenga un conocimiento de real, pero una cosa que podemos hacer todos es... pequeños actos individuales van a llegar a una victoria colectiva. Entonces, inyectar todo este espíritu que vosotros transmitís en la sociedad me parece una auténtica barbaridad. ¿Y cómo lo transmitís? Porque claro, todos estos proyectos luego hay que ponerlos encima de la mesa. ¿Os habéis hecho la transformación digital? O sea, tenéis TikTok, tenéis Instagram, aprovecha que es el momento. Ya. Que le den al like. Bueno, creo que sí, tenemos de todo y ahí están Liv y Yaru, vamos poniendo en las redes absolutamente pues vídeos, por ejemplo, que hacemos de temas de salud, de la diabetes, que la grabó, sí, una enfermera que es fantástica, y ella, pues vamos a hablar hoy de la diabetes, aprovechando que estamos en el contexto 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Vamos a grabar un vídeo y vamos a explicar qué es esto de la diabetes y cuáles son los daños micro y macrovasculares que puede producir y por lo tanto y cómo se expresan y que la gente entienda qué es y por lo tanto, exacto, cómo tenemos que cuidarlo, ¿no? Y por qué es tan importante tomarse la medicación y hacerse los controles de la retina. Yo que sé, explicamos, por ejemplo, la diabetes. Y por supuesto, Instagram, por supuesto, YouTube, todo. O sea, bueno, para todos los que escucháis, Facebook, Insta, TikTok supongo que también tenéis, YouTube y todo. Todo. Es que hoy en día tenemos la posibilidad, fíjate, claro. Yo soy farmacéutico y estoy haciendo un podcast que a nosotros esto ni nos da ni nos viene, pero sí que tenemos una responsabilidad de una educación sanitaria de la que la gente, claro. Porque cuanto más conocimiento haya en la sociedad, sí. Mejor, más bienestar va a haber. Claro, y entonces esto es una cuestión de responsabilidad que me alineo con vosotros 100%. Sí, sí, está claro. Y bueno, pues, ¿qué más cosas hacemos en salud? Pues mira, estoy acordándome ahora, por ejemplo, con las personas más mayores, que, bueno, pues llega la ola de calor y se coge y se llama a más de 500 personas por teléfono y se le dice... ¿Qué tal estás? Hace calor, primero, ¿qué tal estás? María, ¿qué tal estás? Hace mucho calor, ¿eh? No salgas al mediodía, por favor, ponte un gorrito, siempre protégete la piel, hidrátate mucho, ya bebes agua. Es decir, esos consejos sencillos, pero que... Bueno. Y además, de paso, haces una llamada a una persona que muchas veces vive sola, aunque no quiera, ¿no? Y bueno, haces una labor un poco más completa. Por supuesto, la ola de frío. Hacemos campaña de llamadas con las vacunaciones de la gripe y del COVID, hemos hecho. También todo esto, bueno, es algo constante. Eso se hace
recurrentemente, se hace desde hace Pautao. mucho tiempo, pautado. Hay cosas que se replican sí o sí todos los años, ¿no? Esas campañas del VIH, o bueno, este año también ha habido LGTBI-fobia. Estamos además siempre alineados absolutamente con las consejerías de salud y con el Ministerio. El Ministerio cuenta mucho con la Cruz Roja y en grandes proyectos se apoya absolutamente en la Cruz Roja. Por ejemplo, volviendo al tema de la salud mental, el teléfono del 024, el teléfono del suicidio. El Ministerio le dio esa labor a la Cruz Roja. Lo hacen físicamente psicólogos contratados por la Cruz Roja en Madrid, que están allí 24 horas atendiendo ese teléfono. Quiero decir que, porque las cosas se hacen con responsabilidad, se hacen bien. O sea, somos un apoyo permanente para la Administración y en campañas de salud y en lo que ellos nos necesiten, que para eso estamos, ¿no? Solo te puedo dar la enhorabuena. Bueno, a ti y a todos tus compañeros y a toda la Cruz Roja, sobre todo por trabajar desinteresadamente y la verdad es que me llama la atención todas las cosas que hacéis. Pero esto es ilusionante y esto se hace porque se quiere y se hace con mucha ilusión. Lo haces por ti misma. Yo lo hago por mí, efectivamente. El egoísmo positivo es muy gratificante, sí, ¿no? Sí, yo lo hago por mí, me siento bien así, me siento un poco útil porque, a ver, ¿no? Bueno, es que o sea, las cosas con ilusión. Algo he aprendido en la vida, algo sé, si puedo compartir mi conocimiento con los demás y si sirve para ayudar a alguien en algo, pues de eso se trata, ¿no? Porque todos nos necesitamos, pero todos nos necesitamos. Tú estás haciendo esta labor y gracias a ti pues hay gente que se conecta contigo. Cada uno hacemos nuestro granito, eso es. Y que nos puede ayudar a animarse, a incorporarse a nuestras filas. Que de verdad que necesitamos además incluso ideas, en serio, de verdad, si estás jubilado, si eres médico jubilado, enfermera jubilada o simplemente dispones de un tiempo y te apetece colaborar con nosotros, no lo dudes. De verdad, llámanos a Cruz Roja Vizcaya, a cualquiera de los teléfonos que encuentres, que nos localizarán enseguida y estaremos encantados de contar contigo, de verdad. Bueno, vamos a una alegoría para el egoísmo positivo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, bueno, en primer lugar a ti, sobre todo por la labor que haces, hacéis, directora de... Bueno, mis compañeros, hay directora ya, pero bueno, alrededor, tú, gente estupenda alrededor. Todos, al final somos un equipo multidisciplinar. Efectivamente. Y os lanzamos el testigo, si el que quiera venir, que venga. Aquí estéis tres con los brazos abiertos. Sin duda. Y muchísimas gracias a todos los que estáis conectados al podcast, bien sea en formato vídeo, bien sea en formato audio. Daros las gracias. Me hacía especial ilusión, sobre todo por poner encima de la mesa, pues un poco por egoísmo positivo también mío, ¿no? Me siento un poco mejor. Pues estupendo. ¿No? Por dar un poco de visibilidad a esto, claro. Mi granito de arena. Pues sigue dando visibilidad porque hay muchos temas en Cruz Roja de mucho interés. Hablaremos, nos encontraremos. Y que tenemos aquí unos maniquís aquí que estos nos han despertado. Bueno, no, lo que va. ¿Se han echado una siesta? Muchísimas gracias a todos y a todas. Darle al like, suscribiros al canal y enviar los comentarios. Y lo último, que se suscriban a los canales de... Aprovecha que este es el momento. Por supuesto. Instagram, TikTok... Claro que sí, todos ellos. Tenemos el completo, ¿verdad, Libe? Tenemos el completo. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, que paséis un buen día. Muchas gracias a ti.